Javier sostenía el violín entre sus manos, y miraba pensativamente por la ventana, cuando la maestra regresó al aula. «Javier, mira qué piezas te propongo», dijo ella mientras comenzaba a hojear las páginas. Primero, la maestra tocó una melodía lenta, luego interpretó otra pieza con notas rápidas y alegres. Javier pensó en su hermana, y en lo difícil pero interesante que sería aprender esa pieza. La maestra abrió un segundo libro, y comenzó a tocar otra melodía lenta y suave. Le ofreció más piezas al chico, pero eran menos interesantes. Optaron por una composición alegre del primer libro, y una melancólica del segundo. «Has hecho una buena elección. Estas piezas mostrarán tu habilidad y emotividad», asintió la maestra con aprobación. Comenzaron a revisar las partituras. A Javier le costaba, pero se esforzaba. Con cada intento, se le hacía más fácil, y la lección pasó inadvertida. Ya no miraba tristemente por la ventana, estaba absorto en la música. «Eres muy bueno», lo elogió nuevamente la maestra. Javier corrió a casa, pero no había nadie. Decidió practicar mientras todos estaban en el trabajo. Recordó fácilmente la primera pieza, pero las siguientes fueron más difíciles. Repitió obstinadamente los compases, confiando solo en sí mismo. Luego pasó a la segunda pieza. La introducción resultó no ser difícil y la tocó casi sin errores. Javier repasó el material una y otra vez hasta que sintió cansancio. Dejó el violín a un lado, se lavó la cara y las manos, se refrescó un poco y regresó a la habitación. Tomó nuevamente el violín, y comenzó a tocar de memoria las melodías que ya conocía. Disfrutaba dando conciertos en casa. La puerta chirrió y se oyeron voces. Papá ayudaba a mamá mientras su hermana Emiliana se apoyaba en la pared. Parecía cansada y pálida. «Ya están de vuelta», dijo Javier con alegría, abrazando a papá y mamá. Se apresuró hacia su hermana, y la ayudó a sentarse. Emiliana enfermaba con frecuencia y no podía salir, así que se sentaban juntos cerca de la ventana. A Javier le daba pena que su hermana no pudiera disfrutar de la vida como los demás niños. Por su enfermedad ni siquiera iba a la escuela. Javier era el hermano mayor, y se esforzaba por explicarle a su hermana todo lo que él sabía. Sus padres siempre estaban ocupados. Papá trabajaba en 2 empleos y mamá pasaba las noches frente a la computadora llevando a Emiliana a muchos médicos. Javier pensaba que tal vez los médicos estaban equivocados, y que su hermana necesitaba ver a otros especialistas. Soñaba con que Emiliana se recuperara para que pudieran pasear y jugar juntos. Quería organizar un concierto para ella y sus amigas, ya que ya sabía 8 piezas. Las tocaba tan seguido y tan bien como podía para poder alegrarla con su música, cuando llegara el momento. Ahora estaba aprendiendo 2 nuevas piezas. Javier le contaba a su hermana sobre las composiciones que había elegido con la maestra. Emiliana asentía con aprobación, pero su mirada cansada mostraba que ya le costaba seguir la conversación. Bueno, pronto aprendería todo y tocaría de manera hermosa la melodía rápida y alegre, y la melancólica y suave composición. Los padres llamaron a los niños para cenar. Javier bajó solo, mientras papá fue a buscar a Emiliana. Estaba tan cansada que a veces la llevaban en brazos por la casa. Más tarde, Javier se sentó a hacer los deberes, mientras Emiliana veía dibujos animados antes de dormir. Cuando terminaron las tareas y los dibujos animados en la televisión, los niños en pijama se acostaron en la cama. Era hora de dormir. Pero no podían conciliar el sueño, escucharon el llanto de su madre. Al principio pensaron que se habían equivocado, pero Emiliana susurró: «Mamá está llorando, ¿tal vez se han peleado?». Javier no respondió, se deslizó fuera de las sábanas y se acercó sigilosamente a la puerta. Estaba cerrada con poca firmeza, pero aún así podría chirriar. Javier salió cuidadosamente de la habitación. Acercándose más a la cocina, pudo distinguir claramente voces y sollozos. Mamá lloraba y decía entre lágrimas que ya no podía soportarlo todo,
que nunca se perdonaría su impotencia, que estaba perdiendo la razón y no encontraba una manera de conseguir más dinero, y no podía soportar ver cómo Emiliana se debilitaba, y su vida se escapaba. Con un escalofrío en el alma, Javier se dio cuenta de que mamá hablaba de su hermana, que su querida hermana se estaba apagando. Él mismo veía cómo Emiliana se debilitaba cada día más. Javier miró desde la esquina. Sus padres no estaban peleando, papá abrazaba y consolaba a mamá. Javier quería regresar a la habitación, pero no sabía qué decirle a su hermana. Definitivamente no quería contarle la verdadera razón de las lágrimas de mamá. Así que siguió escuchando. Los padres discutían el problema financiero. El tratamiento para Emiliana era posible, pero muy caro, y no tenían dinero. Nada en absoluto. Los padres buscaban formas de ganar dinero, pero no era suficiente. Papá intentaba conseguir un préstamo, mamá preguntaba a todos sus amigos y conocidos. Ya habían probado todas las opciones, y hoy el médico dijo que las posibilidades de la niña se estaban agotando cada día más, y necesitaba urgentemente una operación costosa. Por eso mamá estaba llorando. Pensaba que los niños estaban dormidos, y no sabrían nada. Mantuvo la compostura durante toda la cena, tratando de aparentar que todo estaba bien. Pero ahora lloraba, papá la abrazaba y le acariciaba la cabeza, pero no sabía cómo consolarla con palabras. Aquí no había lugar para palabras, se necesitaba dinero, mucho dinero, y urgentemente. Javier regresó a la habitación, donde su hermana esperaba noticias. Mamá está simplemente cansada, papá la está consolando, no están peleando, todo está bien, dijo él y se acostó en la cama. Emiliana comenzó a quedarse dormida, mientras su hermano aún yacía despierto con los ojos abiertos, reflexionando en la oscuridad. Si su hermana necesitaba ayuda y dinero para el tratamiento, él también debía hacer algo. Pero no se le ocurrían ideas. Finalmente decidió que encontraría una manera, y también ganaría dinero, porque era el hermano mayor, y debía cuidar de su hermana. Con esos pensamientos se quedó dormido, y por la mañana solo quedaron fragmentos del sueño en su memoria. Trató de retener a Emiliana, pero un huracán la arrancaba de sus manos con fuerza. En su sueño, Javier entendió que si dejaba escapar esos dedos que se le escurrían, nunca más vería a su hermana. El abismo negro estaba listo para engullirla para siempre. Hoy Javier no tenía clases de música, pero llevó consigo su violín y avisó a su mamá que practicaría después de la escuela. Al terminar el día escolar, Javier se dirigió al centro de la ciudad. En la plaza había muchos lugares interesantes y restaurantes caros, donde constantemente llegaban lujosos automóviles. Sus dueños venían a pasar el rato en estos establecimientos refinados y no escatimaban en propinas. Conociendo el nivel de vida de estas personas, muchos mendigos aparecían aquí esperando recibir limosnas más generosas. Javier también esperaba la generosidad de los visitantes adinerados, pero no planeaba simplemente mendigar, quería ganar dinero. Ya tocaba bastante bien el violín, ¿por qué no intentarlo? Colocando su mochila a sus pies, abrió el estuche y lo puso frente a él. Javier tocaba hermosamente y con sentimiento, pero los ricos pasaban de largo sin prestarle atención. Algunos transeúntes se detuvieron por un momento, y le arrojaron unas cuantas monedas, pero no era suficiente. Javier estaba decepcionado, pero no perdió la fe en su idea. Simplemente tenía que idear algo más. En casa, tomó una fotografía de su hermana del álbum y un trozo de cartón. Javier dedicó mucho tiempo a crear un letrero pidiendo ayuda. Pegó cosas, escribió con letras grandes, resaltó puntos importantes con marcadores. Cuando todo estuvo listo, metió el cartón dentro del estuche del violín. Al día siguiente, Javier decidió no perder tiempo con los ricos tacaños. Fue a otro lugar con mucho tráfico de personas. Escogió un lugar conveniente para que la gente pudiera detenerse y escuchar si querían. Nuevamente abrió el estuche con el violín, tomó el instrumento y comenzó a tocar.
Los vecinos no estaban encantados con esta opción, no porque no les gustara la música, o porque Javier tocara mal, al contrario, tocaba muy bien y con pasión, pero estaba distrayendo la atención de los transeúntes. Ahora la gente se detenía más a menudo, lo escuchaba y miraba el letrero, leyendo el texto escrito con letra infantil. Ahora los transeúntes le daban más dinero específicamente a Javier. No muy lejos había un señor ciego de un ojo, sosteniendo una taza de aluminio con monedas. Las monedas tintineaban, al principio este sonido molestaba al pequeño músico y lo distraía. Pero luego, parece que Javier se acostumbró a ignorar los ruidos externos, o tal vez el señor empezó a hacer sonar las monedas al compás de la música, dejando de molestar al chico. Javier venía a este lugar todos los días. Empezó a hablar con quienes estaban aquí. Le daban la bienvenida y lo apoyaban porque ganaba dinero trabajando honestamente para una buena causa. Además, no competía con los otros mendigos. No pedía dinero como limosna, sino que venía después de la escuela y tocaba sin descanso durante muchas horas, esforzándose por ganar cada centavo. Y tocaba bien, con sentimiento, también era educado y agradable. Que toque, si le gusta hacerlo, susurraban los mendigos entre ellos, aceptándolo en su grupo. La gente escuchaba sus melodías, se detenía por mucho tiempo y lanzaba dinero. Aquí, entre la gente sencilla, Javier ganaba más que en su antiguo lugar donde solo había gente rica. Aunque parecía que debería ser al revés. Los transeúntes le daban más dinero a Javier que a los otros mendigos. Y no era sorprendente, el chico trabajaba duro y se esforzaba, y se veía que había puesto mucho empeño en tocar tan bien. Pero había otra persona en ese lugar que necesitaba ayuda. Un señor ciego, Gonzalo, a quien los transeúntes casi habían dejado de dar dinero. Todos estaban concentrados solo en Javier. Gonzalo permanecía en un lugar durante horas, sacudiendo en vano su taza, ya que casi nadie le tiraba nada, mientras el chico seguía encantando a todos a su alrededor. Javier tocaba, pero al mismo tiempo escuchaba atentamente las conversaciones a su alrededor. Estos mendigos ya casi eran como vecinos para él, casi amigos, y al chico le daba mucha pena el señor. Ya preparándose para volver a casa, Javier de repente puso parte de su dinero ganado en la taza del hombre ciego. Los mendigos cercanos miraron al chico durante mucho tiempo, sorprendidos por su generosidad, y luego asintieron respetuosamente. Al día siguiente, todo se repitió. El chico volvió a poner parte de su dinero ganado en la taza del ciego, y esta cantidad fue notablemente más grande que lo que Gonzalo había recolectado por todo el día. El viernes, Javier corrió de nuevo después de clases y comenzó a tocar como de costumbre, solo que esta vez planeaba terminar antes, claramente apurado. Además de su mochila escolar y su violín, llevaba consigo una carpeta con materiales de estudio. Se apresuraba a su clase de música. Después de terminar de tocar, Javier rápidamente guardó su instrumento en su estuche. Le hizo un gesto a Ángela, quien estaba cerca vendiendo bisutería. Luego se acercó a Gonzalo y puso dinero en su taza, se deslizó rápidamente entre la multitud y se apresuró a su clase. El señor giró la cabeza, escuchando el ruido que se alejaba del chico corriendo. Luego sacó el dinero y comenzó a guardarlo en su bolsillo. Ángela, quien estaba cerca, notó un cartón. Javier estaba tan apurado que se olvidó de llevárselo consigo. Siempre lo guardaba en su estuche, y muchos lo leían para saber lo que decía. A la mujer le dio curiosidad, pero no tuvo tiempo de leer la inscripción. Gonzalo extendió la mano, queriendo saber de qué se trataba. Ángela le entregó el cartón. El señor se quitó sus gafas oscuras. Un ojo tenía una cicatriz grande que atravesaba la ceja y el párpado superior, mientras que el otro ojo veía. Claro, no tan bien como los jóvenes, pero el señor examinó cuidadosamente el cartón, que mostraba la imagen de una niña pequeña similar a un ángel, y letras torpes de niños. El chico pedía ayuda sinceramente y desesperadamente para su hermana.
Gonzalo permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Comprendió por qué un chico tan pulcro y ordenado, claramente de buena familia, de repente comenzó a pedir limosna a la gente. Y el señor entendió que el dinero que acababa de guardar con tanto gusto en su bolsillo estaba destinado a esa pequeña niña que luchaba por su vida. Los otros mendigos miraban con asombro cómo este hombre estricto y firme, que mantenía el orden entre todos aquí, cambiaba tan profundamente, como si estuviera sintiendo un gran dolor. Ángela, quien estaba cerca, se acercó a él y preguntó: «Gonzalo, ¿qué te pasa?». En respuesta, el señor sacó todo el dinero que tenía en su bolsillo, y le mostró en silencio el cartón. La mujer leyó el texto y su rostro cambió. Sacó el dinero ganado por la venta de bisutería, y se lo entregó a Gonzalo. El señor caminó de un comerciante a otro, mostrando el cartón. La gente entendió que el chico que tocaba el violín necesitaba ayuda. Sin más palabras, daban todo lo que podían. Una lágrima rodó del único ojo con visión de Gonzalo cuando comprendió que no era suficiente. En ese momento, un hombre lo tocó en el hombro, y Gonzalo se volvió. «Señor, mi hijo también estuvo enfermo, entiendo todo», dijo el desconocido mientras le entregaba una tarjeta de visita al señor. «Que los padres de estos niños llamen a mi oficina, los ayudaré con el tratamiento de la niña», dijo con una sonrisa y se alejó. El lunes, Javier volvió a su lugar, pero antes de abrir el estuche de su violín, se le acercó el señor con quien siempre compartía. Le entregó dinero. «Empezamos a recolectar dinero para tu hermana el viernes, después de que te fueras. Aquí tienes todo lo que pudimos reunir, los comerciantes locales también nos ayudaron. Cada uno dio lo que pudo», dijo Gonzalo y sacó la tarjeta del hombre desconocido de su bolsillo. «Dale esto a tus padres. Un hombre muy bueno me dijo que organizará el tratamiento para tu hermana». Javier estaba asombrado, abrazó al señor y corrió a casa. Su papá estaba en el trabajo, su mamá ocupada en la cocina, y su hermana probablemente en su habitación. «Mamá, llama urgente a papá para que vuelva a casa. He ganado algo de dinero tocando el violín. Y la gente que estaba allí también me ayudó. Pero lo más importante, mamá, un hombre muy bueno me dio esto. Dijo que tú y papá deberían comunicarse con él para discutir el tratamiento de Emiliana. Vamos a curarla, mamá, la vamos a salvar». Cuando Javier entregó la tarjeta a su madre, ella marcó el número con temblor y emoción. La voz al otro lado de la línea resultó ser amable y segura. El desconocido se presentó como el doctor Alonso, especialista en enfermedades raras. Él informó que estaba dispuesto a encargarse personalmente del tratamiento de Emiliana. Propuso realizar un examen preliminar la semana siguiente y discutir los próximos pasos. El día señalado, la familia llegó a la clínica. Después de varias consultas, se elaboró un plan de tratamiento. Resultó que la enfermedad de Emiliana podía tratarse, aunque se requerirían tiempo y esfuerzos significativos. El doctor Alonso organizó una recaudación de fondos a través de fundaciones benéficas, y lanzó una campaña en apoyo a Emiliana. Javier continuó tocando el violín, pero ahora sus conciertos se convirtieron en parte de los eventos benéficos. Las personas, al enterarse de su talento y del propósito de sus actuaciones, asistían a sus conciertos para apoyar a la familia. Pasaron varios meses. Emiliana comenzó a sentirse mejor. El tratamiento estaba dando resultados, y la niña gradualmente recuperaba fuerzas. Un día, cuando toda la familia se reunió para cenar, Emiliana pudo salir sola por primera vez en mucho tiempo para respirar aire fresco. «Mamá, papá, Javier, gracias por todo lo que han hecho por mí», dijo ella, sonriendo. Javier abrazó a su hermana. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante, pero ahora tenía la certeza de que todo iría bien. Y finalmente, un día hermoso en que Emiliana se recuperó por completo, la familia decidió organizar una fiesta. Javier tocó su melodía favorita en el violín,
y Emiliana bailó al ritmo de su música. Todos los amigos y conocidos que los apoyaron en tiempos difíciles, incluyendo al señor Gonzalo, se reunieron para celebrar este milagro. Cuando la algarabía se calmó un poco, Javier salió al centro del patio con una caja grande en las manos. Señor Gonzalo, nunca olvidaré su bondad y apoyo. Recuerdo que me contó que alguna vez tocó la guitarra, pero su instrumento se rompió. Mi familia y yo queremos hacerle un regalo. Javier abrió la caja, y dentro había una guitarra nueva. Gonzalo estaba visiblemente conmovido. Tomó el instrumento en sus manos, y en su rostro apareció una sonrisa, rara pero sincera. Gracias, Javier. Pensé que nunca volvería a tocar. Esto significa mucho para mí. Desde ese momento, Javier frecuentemente visitaba al señor Gonzalo, y tocaban juntos, atrayendo la atención de la gente. Su dúo se hizo conocido en el barrio, y muchos venían especialmente para escuchar su música. Gonzalo volvió a sentirse útil y valorado, y Javier continuó estudiando en la clase de música, y participando en eventos benéficos, desarrollando su talento.